Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más del Rectorado. Estamos escuchando el concierto para violonchelo de 1969 de Yasushi Akutagawa. Y escuchamos esta magnífica pieza porque hoy vamos a leer un cuento de un escritor extraordinario, Ryunosuke Akutagawa. Ryunosuke Akutagawa es un formidable cuentista. Nace en 1 de marzo de 1892 en Tokio y se suicida en 1927, el 24 de julio, tras ingerir veronal. Antes de fallecer, dijo: sombrío desasosiego, sombrío desasosiego. Bueno, es formidable, tiene cuentos extraordinarios, realmente es muy recomendable. Tiene una especie de relación, quizás indirecta, con el existencialismo, principalmente su cuento Los Engranajes, que es el que vamos a leer. Vamos a tratar de leer todo el cuento, si no, lo terminaremos en nuestro próximo programa. Y bueno, es un escritor que debe de ser leído. En Latinoamérica Borges lo leyó mucho, Borges lo trajo, se podría decir, al castellano, y del que en su momento podrá decir que Akutagawa, bueno, escribe para asustar. Akutagawa escribe para reflejar, ¿no?, lo más profundo de su ser. Ha sido comparado con escritores de gran prestigio y de carácter un poco de claroscuros, como por ejemplo Strindberg, que es fascinante, ¿no? Autodefensa es un texto precioso. Borges va a decir que en ellos la ironía y la búsqueda de belleza van de la mano en el mundo. Es a un tiempo hermoso y aterrador. El amor da paso al odio. Es imposible saber la verdad, y a una revelación puede seguir un acto no solo reprochable sino abyecto. El deseo más que el amor es la fuerza que impele a muchos de sus personajes, acosados siempre por las sombras del pasado, la soledad, la locura y la muerte. Vamos a leer Los Engranajes, capítulo 1. Llevando un portafolios, salí en automóvil desde aquel sitio de veraneo rumbo a la estación para asistir al casamiento de un amigo. La mayoría de los árboles que bordeaban la carretera eran pinos. No estaba seguro de poder alcanzar el tren para la capital. En el automóvil iban también el dueño de una peluquería, hombre grueso, de corta barba. Mientras consultaba la hora preocupado, cambié algunas palabras con él. Realmente ocurren las cosas más raras. Dicen que en la residencia del señor X aparecen fantasmas y en pleno día. Hasta de día, lo dije de mal modo, mientras miraba en dirección a un bosque de pinos que recibía los últimos rayos del sol invernal. Parece ser que cuando hay buen tiempo no se dejan ver. Se dice que prefieren los días de lluvia. ¿No será que les agrada mojarse? Por favor, aunque en realidad se dice que son fantasmas que usan impermeable. Haciendo sonar su bocina, el automóvil llegó a destino. Me despedí del peluquero y entré en la estación, tal como lo presintiera. El tren había partido unos minutos antes. En un banco de la sala de espera había sentado un hombre que llevaba un impermeable y dirigía hacia afuera su mirada ausente. Recordé la historia de fantasmas que acababa de oír. Por un momento sonreí con ironía. Luego decidí esperar el próximo tren en el café de enfrente. Se trataba de un local que difícilmente podría llamarse café. Me senté en una mesa lateral y pedí una taza de cocoa.
La mesa tenía mantel de hule, de fondo blanco con finas rayas azules formando cuadros, pero en los bordes, allí en donde la tela estaba más gastada, se distinguía su suciedad. Mientras tomaba mi cocoa con gusto a aceite, pasé la mirada por el desierto local. De la pared polvorienta colgaban varios carteles: Obaco Donburi, que es una especie de comida oriental a base de gallina, cutlet, etc. Evoqué la campiña próxima a la línea de Tokaido al leer estos carteles y otros como omelette, el campo de trigo y las huertas de coles por donde pasan el tren eléctrico. Tomé el tren casi al anochecer, aunque habitualmente viajo en segunda clase en ese momento y no sé por qué motivo decidí hacerlo en la tercera. El tren iba repleto de pasajeros. A mi alrededor se apiñaban unas escolares que posiblemente volvían de una excursión. Encendí un cigarrillo y las miré. Todas estaban alegres y cesaban de parlotear. Señor fotógrafo, ¿qué es Lobsen? El señor fotógrafo, quien seguramente formaba parte de la excursión, balbuceaba una respuesta. Pero la alumna de 14 o 15 años continuaba renovando sus preguntas. Me di cuenta que sufría sinusitis y no pude contener una sonrisa. Otra, de unos 12 o 13 años, estaba sentada en la falda de una maestra, rodeándole el cuello con un brazo y acariciándole el rostro con la otra mano. Mientras cambiaba distraídamente unas frases con sus compañeras, decía de cuando en cuando a su maestra: «Qué bonita es usted, señorita, qué lindos ojos tiene». Las quería mujeres adultas en lugar de muchachas, salvo cuando mordían las manzanas sin pelar o sacaban el papel del caramelo. Pero en cambio una de ellas, la mayor de todas, que al pasar junto a mí pareció tropezar con el pie de alguien y con la actitud de una señorita me dijo: «Perdón, señor». Precisamente por ser la mayor me pareció la más aniñada de todas. Con el cigarrillo entre los labios me dediqué a mí mismo una sonrisa burlona por haber pensado en semejante contradicción. El tren, con las luces ya encendidas, llegó a una estación suburbana. Descendí de la plataforma y sentí el viento helado. Crucé el puente y esperé el tren eléctrico de alto nivel. Allí me encontré con mi amigo T, empleado de una compañía de exportación. Durante la espera hablamos, entre otras cosas, de la depresión económica. Por supuesto, estaba más al tanto que yo en la materia, pero en un grueso dedo llevaba un valioso anillo de turquesas que poco tenía que ver con la depresión. «Magnífico anillo». «Ah, este. Me lo hizo comprar un amigo que estuvo en Manchuria por asuntos de negocios. Parece que el pobre está arruinado, como ya no puede negociar más con la cooperativa». Nuestro tren eléctrico no estaba tan lleno como el que había tomado hasta esa estación. Nos sentamos juntos y seguimos charlando. Como T había vuelto esa primavera de la sucursal de París, nuestro tema de conversación regresaba con frecuencia a esa ciudad, Madame Culot, los platos de cangrejos, un príncipe japonés, un tournée por Europa. Por lo visto, Francia no está tan en aprietos como uno se imagina. Lo que pasa es que los franceses tienen fama de no pagar los impuestos y esa es la razón de los cambios de gabinete. ¿Pero acaso el franco no está bajando? Según los diarios, sí, pero si uno está en París, lo único que se lee sobre Japón son noticias de terremotos y tifones. En ese momento, un hombre de impermeable se sentó frente a nosotros. Me sobresalté y estuve a punto de contarle a T lo del fantasma, pero ya él me decía por lo bajo, girando el bastón hacia la izquierda y mirando al frente: «¿Ves a esa mujer que está sola? Esa del chal de lana gris, la del peinado europeo». «Sí, la que lleva un paquete. La vi este año en Karuizawa, muy elegante en el estilo occidental». Pero la mujer que señalaba a T vestía a ojos de cualquiera con evidente humildad. Mientras hablaba con mi amigo, la miré con discreción. Tenía algo en las mejillas, algo que hacía recordar a la locura. También noté que, del paquete que sostenía, asomaba un trozo de esponja que daba la sensación de ser una piel de leopardo. En Karuizawa bailaba con una joven norteamericana. Se diría que es una mujer moderna, ¿no te parece? Cuando me separé de T, el hombre del impermeable había desaparecido. Desde la estación, siempre con mi portafolio, me dirigí al hotel. La calle circulaba entre edificios altos. Mientras caminaba, recordé un bosque de pinos. Vi además una cosa extraña frente a mis ojos. ¿Una cosa extraña?, me pregunté.
Eran unos engranajes semitransparentes que giraban a gran velocidad. Es algo que se viene repitiendo desde hace un tiempo. Los engranajes se multiplican y me dificultan la visión, pero solo por unos minutos. Luego desaparecen y entonces me invade un intenso dolor de cabeza. Siempre es así. El oculista insiste en que fume menos para combatir lo que, según él, es una ilusión óptica. Pero también los veía cuando tenía 20 años y en ese tiempo no fumaba. Al verlos aparecer, pensé, aquí vuelven, y me tapé el ojo derecho para probar la visión del izquierdo, pero en este no pasaba nada. En cambio, en el fondo derecho vi cómo giraban rápidamente los engranajes. Seguí caminando ansiosamente, mientras los altos edificios de la derecha se iban borrando de mi vista. Cuando llegué a la entrada del hotel, los engranajes habían desaparecido, pero el dolor de cabeza continuaba. Dejé el abrigo y el sombrero y reservé un cuarto. Luego llamé por teléfono a una editorial para que me adelantaran el pago de una novela. El banquete de bodas había empezado hacía rato. Tomé asiento en un extremo de la mesa y comencé a mover el tenedor y el cuchillo, silenciosamente. La comida era al estilo europeo. Los novios, ubicados frente al centro de la mesa cubierta por un mantel blanco, y los aproximadamente 50 invitados estaban naturalmente alegres. Yo, en cambio, me sentía cada vez más sombrío y deprimido bajo las brillantes luces del comedor. Para disipar esa angustia, entablé conversación con mi vecino de mesa, un anciano cuya barba se parecía a la melena de un león. Era un famoso profesor de literatura clásica china que además conocía mi nombre, de modo que nuestra conversación giró alrededor de temas de su especialidad. Se podría decir que Kirin es equivalente al unicornio, ¿no es cierto? Y el Howo vendría a ser el ave fénix de la mitología occidental. El famoso profesor parecía interesarle mi conversación, pero mientras hablaba mecánicamente comencé a sentir un deseo enfermizo de destrucción y de pronto empecé a decir cosas sin duda sorprendentes para un académico. ¿Cómo afirmar que tanto Guio como Shun eran personajes imaginarios y que el autor de Chunqiu pertenecía a la época Han, posterior a la generación en que habitualmente se lo incluye? El profesor, evidentemente contrariado y sin siquiera mirarme, me interrumpió violentamente y exclamó: «Si Yae, Shun no existió como usted afirma, eso significa que Confucio ha mentido. Y no es posible que un ser sagrado como él haya cometido semejante error». Por supuesto no dije nada y me puse a cortar la carne que me habían servido, pero me detuve. Había descubierto a un gusano pequeño arrastrándose lentamente por el borde de la carne. El gusano me sugirió la palabra inglesa worm. Al igual que Kirin o Owo, worm podría ser el nombre de algún animal mitológico. Dejé los cubiertos. Luego vi cómo servían champán en mi copa. Terminada la comida me interné en el desierto pasillo del hotel para ir a la habitación que me había reservado. El pasillo parecía más el de una cárcel que el de un hotel. Por suerte mi dolor de cabeza había disminuido. En la habitación encontré, además del portafolio, el abrigo y el sombrero. Al ver el sobretodo en el perchero se me ocurrió que era yo mismo el que estaba colgado, y ante esa idea lo arrojé bruscamente en el ropero que ocupaba un ángulo de la pieza. Me acerqué a la cómoda y me miré en el espejo. El rostro reflejado mostraba los huesos bajo la piel. El gusano se presentó nítidamente en mi recuerdo. Abrí la puerta, salí al pasillo y caminé sin rumbo fijo en un rincón de la entrada al hall. Vi una lámpara alta con pantalla verde que se reflejaba claramente en la puerta de vidrio. La lámpara divisaba en el vidrio calmo mi espíritu. Me ubiqué en un sillón frente a ella y pensé en diversas cosas, pero tampoco allí pude estar más de 5 minutos. Un impermeable colgaba lánguidamente del respaldo del sofá que tenía a mi lado. Pero si estamos en pleno invierno, pensé para mis adentros, y regresé al pasillo. En el fondo, en donde acostumbraban estar los camareros, no se veía a nadie, pero unas palabras que salían de allí llegaron a mis oídos. Era en inglés un all right, a modo de respuesta. ¿All right?, pregunté. ¿All right?, pregunté. ¿Pero qué es lo que estaba all right? Mi cuarto estaba silencioso como era de esperar. Sin embargo, en el momento de abrir la puerta tuve un estremecimiento. Vacilé un momento, pero por último entré y, evitando mirar al espejo, me senté en la silla ante el escritorio. La silla era muy cómoda, tapizada en color marroquí, azulado, como un lagarto. Abrí el portafolio y saqué papel para continuar un cuento. Pero la pluma permaneció quieta durante largo tiempo, y al rato solo pude escribir una frase: all right,
All right, all right, Sir, all right. Repetidamente sonó el teléfono que estaba sobre la mesa de luz. ¿Quién? Soy yo. Era la hija de mi hermana mayor. ¿Qué pasa? Pregunté. Pasó algo terrible. Por eso, porque pasó algo terrible, le hablé a tía también. ¿Algo terrible? Cuestioné. Sí, es terrible. Por eso venga enseguida. ¡Enseguida! Y cortó. Puse el aparato en su sitio y mecánicamente toqué el timbre. Yo mismo sentí que esa mano temblaba. El mucamo no venía. Más por sufrimiento que por irritación toqué ese timbre insistente, histéricamente, y mientras lo hacía, iba entendiendo con claridad lo que el destino me había anunciado con aquel all right. El marido de mi hermana mayor había muerto atropellado por un vehículo en un sitio no muy distante de Tokio. Lo sugestivo era que tuviese puesto un impermeable evidentemente inadecuado para la estación. Me encuentro nuevamente en mi cuarto de hotel, dedicado a mi relato ininterrumpido. Es medianoche y nadie pasa por el pasillo. Por un momento se escucha un silencioso batir de alas junto a la puerta. Algunas de mis vecinas debe tener un pájaro. Ese es el extraordinario capítulo 1. Regresamos en unos cuantos segundos, mientras vamos a seguir escuchando a Yasushi Akutagawa, concierto para violonchelo de 1969.